Bienvenidos todos. Esta grabación la voy a pasar a mi canal de YouTube y el link se los voy a mandar a través de Engel para que ustedes vean la clase. ¿Entendido? Jorge, Vamos a ver hoy el Jorge, te agradezco el micrófono, por favor. El micrófono. El micrófono. Si tú no lo silencias, lo silenciaré yo. Bueno. Entonces, vamos a iniciar elaboración de documentos. En este módulo vamos a ver dos guías. Vamos a ver elaboración de documentos y vamos a ver, la otra es documentos y manejo de la información. Básicamente es todo lo que tiene que ver con archivos. La segunda guía, el segundo módulo, vamos a ver todo. Entonces, hoy les voy a explicar lo que tiene que ver con elaboración de documentos, ¿sí? Hay unas preguntas que imagino yo que ya la subió Engel. ¿Ya la subiste? Engel, ¿ya la subiste al grupo? ¿Sí te las mandé anoche? Engel, ¿ya Sí, lo señor, subiste? él la subió, él la subió. Listo, listo. Ya subió señor. Entonces, exacto. Entonces, esas preguntas ustedes las van a buscar. Yo les recomiendo, hijos, que cuando vayan a hacer esta investigación, traten de no considerar al primer autor como el más fidedigno. Traten de buscar uno o dos, tres a lo más, máximo tres autores, y según el criterio de ustedes, al que vean más estructuradito, pues de allí van ustedes a leer y a conceptualizar, bendito sea el Señor. Y yo lo que quiero decir es personalizar el conocimiento, es decir, yo lo leo y lo interpreto. Y esa interpretación es la que usted va a colocar en la libreta. Yo no sé si me estoy haciendo entender, esto es como un extraño idioma, ¿verdad? Un idioma, no sé, pero créanme que los espíritus chocarreros no tienen nada que ver con esto que yo estoy hablando. Personalizar el conocimiento significa, usted lo lee, usted lo interpreta según eso usted tiene su criterio, y eso que usted interpreta es lo que va a consignar en la libreta, su interpretación. Y en el evento que haya una investigación, un párrafo, un informe, un ensayo, de donde usted tome completamente un párrafo, usted va a decir, según dice fulanito de tal, por aquello de los derechos de autor. Yo estoy haciéndome entender, estoy hablando de cosas locas, ¿verdad que sí? señor, se refiere como a hacer una síntesis. Sí, señor, y me refiero a respetar al autor, me refiero a personalizar el conocimiento, a no estar copiando y pegando lo que otro investigó, porque yo debo hacer un análisis de eso, dijo un estudiante, una síntesis. Y eso es lo que yo voy a consignar en mi libreta, porque eso es lo que yo comprendí, profesora. ¿Eh? Entonces usted, según esos conceptos suyos, usted entendió de todas esas preguntas que yo hago allá, que ya se la subió Engel, entonces usted lo va teniendo allí, lo va teniendo allí. Cuando yo llegue el jueves, si Dios permite, y lo va a permitir porque Dios es bueno, llegue allá a nuestro salón, entonces yo voy a darle el final a este módulo, porque este módulo es pequeñito. Entonces yo le voy a preguntar y voy a socializar y voy a ayudar allí con el concepto y les tomaré notas a ustedes. ¿Sí? Y enseguida empezaremos el otro que es ya documentos y manejo de la información comercial, que más que todo es todo lo que tiene que ver con el archivo de los documentos. ¿Entendido? Entonces vamos a ver lo que tiene que ver con esto que es elaboración de documentos.
Voy a compartir la pantalla para que ustedes vean lo que yo estoy viendo. ¿Entendido? Listo. Entonces, vemos aquí, quítate de ahí, y tú también. ¿Qué es un documento? ¿Sí? Un documento ya es totalmente ya lo que soporta una información. Soporta, donde nosotros registramos una información. Cualquier papelito que nosotros coloquemos allí, una dirección, un número de teléfono, un nombre, eso es un documento, ¿sí? Porque tiene una información. Entonces, vamos a ver estos conceptos. Un documento es cualquier tipo de soporte que sirva de prueba, que acredite algo como una evidencia. Si yo tengo, ya, por eso es que es tan importante en esas redes sociales hoy día, lo que es el correo, lo que es inclusive todas las redes sociales, porque allí queda escrito, ¿no? Lo que dijiste. Entonces, tú lo dijiste, no, yo no lo he dicho, como que no, mira, aquí está. Ya sirve como evidencia, sirve como soporte, imagínate. Váyanse por un momento a todo lo que es la documentación de una empresa, inclusive de la casa, en el colegio. En la casa debemos tener el recibo de la luz ahí, el recibo de la luz. A ver, otra cosita. El voucher que entrega el éxito, la olímpica. El voucher. Cualquier día veo una vecina que está como alterada. No, se quedaron unas cosas en la olímpica. A mí me pasó. Yo creo que se los conté. Se me quedaron unas cosas en la olímpica. Sí, mira, la leche que yo te dije, Alex, que la leche que era tan importante, la leche de soya. Y entonces ahora la mujer estaba histérica. El hombre se ha sacado el voucher de su bolsillo, que lo guardó, gracias a Dios, antes de que su mujer lo matara. Y no, pero verdad, entonces para ver, ¿y cuántas eran que tú escogiste, que pusiste ahí? ¿Cuántas? 4, dijo ella, 4. Entonces él sacó el voucher de su bolsillo y se puso a mirar, aquí están los detergentes, aquí está la carne, aquí está la pechuga, aquí está el pollo, aquí está esto, aquí está la galleta, aquí está el y ¿dónde está la leche? ¿Ah? ¿Cómo que no? Yo no le habían pagado. El soporte, el documento, el voucher, les dijo, esa mercancía ustedes no la pagaron. No estén quedando, vayan a comprar. Se quedó, por quién sabe dónde la dejaron, ¿eh? No la pagaron. Eso es un documento. ¿Ya? Un título. Un título. Es decir, ese papel que te entregan cuando te gradúas en la universidad, esa certificación que te dará Assistant Center de que hiciste una carrera técnica en auxiliar administrativo, eso es un documento. Un contrato es un documento, un cheque es un documento. Una salida de almacén, una revisión, todo eso es un documento. Un registro civil, eso tiene información. El recibo de la luz, del agua, del teléfono, eso tiene información, eso es un documento. ¿Estamos claros con eso? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hola? Sí. Estamos bien. Listo. Muy bien. Señora. Entonces aquí hay otro párrafo que dice que es un testimonio material físico, y a veces no solamente físico, porque se usan muchos documentos ahora electrónicos, ¿no? Entonces es un testimonio material de un hecho. Por ejemplo, en contabilidad, los hechos económicos de una empresa se registran en documentos. Los hechos económicos. Una venta es un hecho económico. Un pago de algo, una compra es un hecho económico. Y en contabilidad, eso se registra para poder hacer los estados de resultados, para poder hacer
la radiografía de la empresa que se llama el balance general. ¿Entendido? Entonces, en toda empresa o persona natural tendremos documentos. Oye, en la casa tenemos guardado, ese es nuestro archivo, ¿no? Tenemos guardado todos los registros de los hijos, tenemos los registros. No, Eso está Heidi, tú estás. ¿Por qué Heidi no la veo? Tú estás. ¿Quién está en ese teléfono? Por Dios, porque aquí no hay Heidi. Sí, ya la vi. Ya. En la casa tenemos los registros civiles de los muchachos, en la casa tenemos los recibos de los servicios públicos, en la casa tenemos toda la documentación del colegio, del niño, en la casa tenemos los recibos del pago de las matrículas, en la casa tenemos los recibos de la nevera, los recibos que son documentos. Que no pagó la luz, que viene una cuenta ahí que dicen, no, está debiendo el mes pasado. ¿Cómo que me están cobrando el mes pasado? Si yo lo pagué. Búsquese un documento que certifique, que acredite, que compruebe, que sea un testimonio de que usted pagó. Y vaya allá a la empresa y diga, míralo aquí. Yo lo pagué. Ay, doña, discúlpeme. Perdone, pero sí pagué. No nos habíamos dado cuenta. ¿Listo? Eso es un documento. ¿Listo? Aquí tenemos cualquier cantidad de definiciones de documentos. Usted lo busca, ¿sí? Pero creo que pues hemos sido claros allí en lo que, ¿sí? Aquí están hablando de que es una constancia, pues yo les estoy hablando de todo lo que es una constancia, de que el servicio del Wi-Fi de Claro, usted está pagando 100,000 pesos, entonces aquí está la factura que dice que usted está pagando 100,000 pesos. Y esa es mi prueba de que, la prueba de que la empresa me está cobrando eso y la prueba que yo lo pagué, aquí está la factura. ¿Sí? Eso es un documento. ¿Entendido? Bien. Entonces vamos ahora a lo que es, hablemos un poquito aquí del pasado, ¿no? Pasado, presente, de lo que son los documentos. ¿Sí? Entonces, allá no solamente estas tabletas de arcilla no aparecieron, es que esta es otra. Cuando uno encuentra un material, imagínense cuántas veces habré encontrado yo un material de documentos de la historia de los documentos. En mi vida muchísimas veces. Y les puedo decir con toda seguridad, hace 6,000 años antes de Cristo, ya teníamos las tablillas de arcilla donde se había registrado información, un material que ya estaba mostrando la parte esta de la contabilidad. No fue bien, pero no sé, yo quiero mencionar sobre eso. Perdonen un segundo. Todos los micrófonos deben estar cerrados. ¿Entendido? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Parece que era Jorge, que ya se fue. ¿Por qué? Porque se meten las conversaciones del hogar, que esa es otra. Este tipo de clases debemos hacerlas en un sitio donde no se meta la bulla pues de lo que es la familia, ¿no? Que están siempre hablando, que vino esto, que vino aquel, que se compra la leche, el aguacate. Entonces, en un sitio, el estudiante se puede ir a un sitio donde haya cierta privacidad. Bueno, entonces,
estamos hablando de documentos. Entonces ya aquí, aquí dice 3000 años antes de Cristo, entonces ya se tenían documentos y especialmente los documentos contables. Con eso fue que arrancamos, ¿no? ¿Por qué contables, hombre? Porque el ser humano quería saber, porque ya la mente no le daba, ¿no? Para mantener cuentas allí. Pero entonces estamos hablando de que ya en ese tiempo, el siglo V, el siglo XV, ¿sí? Había ya en los monasterios empezó a guardarse la cantidad de libros y de información que tenemos allí. Ya estaba documentada la historia, lo que iba sucediendo. Es documentar lo que va sucediendo. ¿Entendido? En la vida del hombre, hasta el punto de que cuando no teníamos dónde escribirlo, porque aún el tejido neuronal de nuestro cerebro no se había desarrollado, entonces lo escribíamos en las paredes, aquellos jeroglíficos. Y la historia de lo que sucedía, las caras de los actores de la historia, pues se quedaban plasmados allí en las paredes. Eso es una evidencia documental del hombre. O apareció el pergamino, ¿verdad? Ya en el siglo XV, no, ya de todas maneras estaba la imprenta y empezaron a aparecer los libros, la primera explosión demográfica de la documentación. La demografía tiene que ver con el hombre, dónde está, qué edad tiene, qué estudios tiene. Es decir, el hombre, los seres humanos y el sitio geográfico donde ellos habitan. Eso es demografía. Entonces se decía que ya en este siglo ya tenemos claro lo que es la impresión. Empezamos a imprimir, se imprimieron los libros, ¿no? Entonces, el desarrollo de lo que es la documentación en la historia, ¿verdad? Ya se hacían unos tirajes importantes, se generaban una serie de copias de los libros, ¿verdad? Entonces, tenemos el siglo XVI hasta el siglo, aquí vamos de para atrás, ¿sí? Se habla en la historia, los años van como de para atrás. La producción documental, ¿verdad? Ya está desarrollada totalmente. Entonces empezamos a tener problemas con la información. ¿Por qué? Porque empezaron por así decirlo, la desinformación también. Entonces esta producción de todo lo que era la documentación, esa cantidad de papeles, ¿verdad? Entonces se empezó a separar la información, digamos, se segmentó, se le hizo una clasificación, ¿verdad? Entonces, como la vida del hombre se supone que arrancó por allá por Europa, se dice que en África, perdón. Entonces, en Europa tenemos unos representantes de la historia del hombre, como lo es Inglaterra y Francia, sí, donde el desarrollo del ser humano es donde se ha visto, o la historia lo muestra así, es donde más se ha dado el desarrollo de lo que es la convivencia y la vida del hombre. Entonces ya los documentos eran de carácter universal, es decir, lo que allí se daba y se imprimía ya podía ser traducido a los demás idiomas para ilustrar el conocimiento al hombre a través de el documento, ¿verdad? Entonces, se inventó esta parte que muestra las investigaciones. Miren ustedes lo importante que es las fuentes. Las fuentes literarias le dicen a uno de si es serio ese estudio que hizo o no. ¿De dónde son esas fuentes? La bibliografía, ¿verdad? ¿De dónde investigaste? ¿Quién fue que hizo ese estudio? Quiero decirles que tenemos, por ejemplo, a Darwin, que se fue a las Islas Galápagos
e hizo una investigación donde él habló de la evolución y empezó a tener problemas con la Iglesia Católica. Pero el hombre se fue a las Islas Galápagos y allí estuvo mucho tiempo viendo cómo evolucionaban las especies e hizo sus libros, y eso es una fuente bibliográfica importante, porque hizo un libro que es un documento escrito sobre una investigación, ¿verdad? Ahí siguiendo, estamos ya llegando al siglo XIX, por ejemplo, pues estamos ya a 200 años a nuestra era. Entonces, ahí se vio también en la parte esta de los documentos, y aquí estamos hablando básicamente de lo que es la parte del desarrollo, inclusive del pensamiento del hombre a través de las investigaciones que están consignadas en los libros. Muy bien. Entonces se ve esto de lo que constituye una disciplina, y después vamos a entender que estas fuentes bibliográficas pasan a ser lo que fomenta o articula lo que podríamos llamar el conocimiento de las diferentes culturas, las diferentes costumbres del ser humano, ¿verdad? Bien. Entonces vemos, por ejemplo, las clases de documentos. Hay unos documentos que se deben guardar por su importancia. Ya metido en una empresa, hay unos documentos que necesariamente, mire, en las empresas se hacen unas carpetas mes a mes. En esas carpetas ahí se van guardando, en unas se guardan las facturas, en otras se guardan, ¿sí?, todas las cartas que han sido recibidas de los bancos, en otros, así se hacen unas carpetas mes a mes. Esas carpetas son archivos. ¿Y por qué se guardan estos documentos? Porque sirven como material probatorio. ¿Y qué es un material probatorio? Algo que te va a salvar el pellejo o el pellejo de la compañía en el evento de una disputa. Ya ustedes saben lo que es una disputa. Un trabajador le dice, demanda a la empresa. ¿Y por qué no demanda? Aquí estamos recibiendo una demanda. ¿Y eso por qué? Pero él dice que no se le pagaron las horas extras. Trabajó 2 años y nunca le pagaron la hora extra. Y aquí está la demanda. No, si se las pagamos, ¿verdad que se las pagamos? Busquen el archivo, toda la carpeta de este señor, todas sus liquidaciones en la nómina, búsquemelas. Eso debe estar archivado, mi querido. Y se pone el personal que compete a ese tema a hacer la investigación y oye, se las pagamos. Entonces sí, es sacarle fotocopia a todas estas pruebas y armar un caso y ir allá al juzgado y decir, mire, aquí están las pruebas de que nosotros sí se las pagamos. Ah, verdad, sí se las pagaron. Dice, señor, ¿por qué están pescando en río revuelto? Aquí está, mire, se le pagaron. ¿Por qué se pudo evidenciar? Porque guardaron, porque lo tienen los documentos archivados allí. ¿Entendido? En la otra guía, en el otro módulo, pues vamos a ver esa parte, ¿sí? Entonces hay unos documentos que se deben guardar, hay otros que no. Y sin embargo, las empresas son muy celosas en eso de estar rompiendo, quemando papel. Y ahora hay unas máquinas que cogen el papel y lo pican. Esa es otra. Aquí también vemos el uso del papel y en qué el uso del papel perjudica al globo terráqueo, a la Tierra, en cuanto a lo que es el cambio climático. Es otro punto que ahí se lo puse para que lo investigaran, ¿sí? Entonces ya sabemos, hay una actividad de unas funciones de la empresa que deben quedar archivados esos datos para que sirva, ¿sí?, como evidencia probatoria, ¿sí? Otra cosa, un trabajador que se vaya a pensionar debe recoger todo si trabajó en 10 empresas, por Dios, en 10 empresas desde que empezó a trabajar y a cotizar pensión, él debe recoger el tiempo que trabajó en esas 10 empresas. Y qué bueno que las empresas manejan un archivo, que tienen las cosas guardadas, porque si no, no le apareciera al pobre hombre esos datos para llevar allá
a la empresa de pensiones para que sea reconocido su derecho a pensionarse. No sé si me estoy haciendo entender, ojalá que sí. Entonces, vamos a ver lo que es un documento electrónico que se usa mucho hoy día. Entonces, esos son unos documentos que se hacen a través del computador y se hacen facturas, se hacen hasta firmas digitales y se va acumulando, guardando como toda la información que yo podría tener de todo estas carreras virtuales que estamos manejando. Todo eso está guardado. Por ejemplo, la del SENA está guardado en Sofía Plus y una otra plataforma que se llama Territorio, que las dos están amarradas. Las dos son diferentes, pero están juntas. Y en cuanto a System Center, hay una plataforma que se llama EVA y Q10, donde en Q10 están las notas y EVA tiene todo. Estamos hablando de la parte virtual, o por lo menos remoto con asistencia electrónica virtual. ¿Sí? Entonces, tenemos el documento electrónico que ya se lo expliqué. Tenemos, por ejemplo, las características de los documentos. Hay unos documentos que se generan dentro de la empresa. Esos documentos se llaman internos. Entonces tienen unas características, ¿verdad? Todo lo que los hechos económicos de esa empresa serán requeridos, resaltados, registrados en una documentación interna. Esa documentación interna, cuando se abre la empresa, pues hay un personal que se reúne y arman los documentos según sean las actividades que se realizan dentro de la empresa. Sin embargo, hay unos documentos que son propios de todas las empresas. Por ejemplo, los cheques. Los cheques tienen la misma información. Solamente cambia el banco, por ejemplo, donde está depositado el dinero. Pero la información es la misma. Entonces, las empresas pueden manejar, tener algunos documentos que tienen la misma información. ¿Sí? Entonces, para producir los documentos, ¿quién hizo el documento? ¿Quién lo hizo? Hombre, se hizo en System Center, debe tener el logo de System Center. ¿Sí? Ya no se usan los sellos. Sin embargo, los logos se usan mucho. ¿De dónde se hizo? ¿Y quién fue la persona que la hizo? El autor de ese documento. Por eso, al final de una nómina dice, lo elaboró, lo revisó, sí, al final del documento. ¿Quiénes son las personas que hicieron este documento? Entonces, el documento debe tener lo que se llama membrete. Ustedes saben que ya es el logo y todo lo que es la dirección, el teléfono, el email, el WhatsApp, toda la información que queda allí. Por ejemplo, en una hoja de carta, pues ahí está toda la información de la empresa, ¿verdad? Esto es lo que corresponde a la parte interna del documento. Orígenes funcionales. Esto de funciones, estamos hablando de las actividades que se realizan en cada área funcional. Un área funcional es un proceso dentro de una compañía. Un área funcional es el departamento de ventas en una empresa. Este es el departamento de ventas. Y las funciones serán de acuerdo a ese departamento. Sí, aquí cuando hablamos de orígenes funcionales, ¿de qué proceso hablamos? ¿Sí? ¿Cuál es el proceso, el cargo, el trámite para poder elaborar ese documento? Tenemos que saber, ¿ya? Si es del departamento de compras, si es del departamento de ventas, si es del departamento de sistemas, si es producción, si es de dónde es, de recursos humanos, de dónde, de qué departamento, de las áreas fundamentales de una empresa.
fecha y lugar de la producción del documento, el día, el mes, el año, ¿verdad? Y dónde está esa empresa. Entonces, aquí Barranquilla, agosto 4 de 2022, ¿sí? A las tales horas. Y ahí está el documento. Acuérdense que en el voucher ese que le dan a uno en el supermercado, ahí está la hora en la que se hizo la venta. Características externas del documento, ¿verdad? Esas características externas podemos ver, por ejemplo, el tipo de mensaje, qué es lo que se quiere decir allí, si es en forma textual, si son los escritos, si en la forma no textual, ¿sí? Entonces serán unas infografías. Las infografías manejan unos dibujitos, unos dibujos y alguna expresión, y eso nos da más o menos los stickers, son infografías, ¿verdad? Un sticker. Es decir, un sticker tiene un muñequito con una expresión y de pronto tiene un escrito ahí, un algo, o de pronto no, que nos da a entrever alguna información en contexto o en particular. El tipo se refiere a qué tipo de documento es. Por ejemplo, si es un informe, si es un memorando, si es una carta, si hay cartas de despido, los memorandos están informando, las circulares también informan, pero las circulares ya tienen normativa impresa, ¿sí? La destinación de los informes, ¿sí? Bien. Todo esto tiene que ver con las normas, lo que se maneja dentro de una empresa. ¿Cómo es la forma de este documento? ¿Sí? Entonces eso tiene que ver si es original y copia, si es un original, ¿verdad? Si tiene, eh, si tiene esto de no aplicable o no controlable, tiene que ver con el sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Con el ánimo de que se conserve, por ejemplo, hay unas facturas que tienen el original y tienen 2, 3 copias. Entonces el original es para quién, el segundo para quién, el tercero para quién, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con esa parte de la importancia del documento. El formato del documento, si es una tabla, si es Word, si es PDF, cómo es el documento, si es microfilm, si son fotos, cómo es el formato, ¿sí? Y la cantidad de documentos hace referencia a número de páginas, cuántos son, ¿verdad? Bien, entonces aquí vamos a ver cómo se transmite la información en estos documentos. Acuérdate que los documentos sirven de evidencia, eso fue con eso empezamos, ¿no? Sirven de evidencia como, eh, como testigos de un hecho. Un documento es un testigo de un hecho, allí está plasmado, allí está escrito y firmado además, ¿verdad? Entonces es una evidencia y con esa evidencia hay una orden de trabajo, un documento para la toma de decisiones en una empresa, para procedimientos legales, para asuntos personales que debemos hacer, ya sea dentro de la empresa o en nuestra familia. Ustedes en el colegio tienen muchos documentos allí que se deben, yo creo que ustedes tienen, a ver, tienen un documento donde se les coloca todas las acciones que ustedes hacen, sean buenas o no sean, o no tan. ¿Cómo es que se llama ese libro donde les anotan a ustedes todos que si tienen una falla, que si tienen, ahí va, el observador, no, ahí, ¿verdad? Allí ese documento registra toda la historia del estudiante,
Cuando se va de un colegio para otro, van allí y ahí saca y le dan la información para el otro colegio de ese estudio. Entonces, en las empresas está la hoja de vida del estudiante, ese archivo, esa carpeta. Ahí está los contratos, ahí está la parte de nómina, todos los registros, los registros de nómina, lo que se le ha pagado, ahí aparece. Ahí está, todo está archivado, todo lo del trabajador. ¿Verdad? Entonces, en estos sitios, ahí tenemos documentos que nos van ayudando al desarrollo de las actividades normales que se dan dentro de una empresa. Usted en el colegio ve a profesores y trabajadores de la administración con papeles en la mano. Allí se va dejando escrito del día a día de la institución, del día a día de la empresa, ¿entendido? Allí se van colocando. ¿Dónde? En documentos. ¿Cómo se clasifican los documentos? Hombre, la manera ya como se archivan, ¿sí? ¿Cómo se archivan? Debemos tener unas reglas para ello, ¿sí? La manera como se archivan los documentos. Entonces, se clasifican primero y después se juntan, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ¿sí? Son cantidades de documentos. Entonces, de acuerdo, y también en cada una de las áreas fundamentales, ahí habrá documentos archivados, de acuerdo a los asuntos que se traten allí, ¿ya? Entonces, los memorandos, eso tiene una carpetita donde se van colocando cada memorando, ahí está. ¿Cuántos salen al mes? Habrá una carpetita. Si salen 2, 3, 5 al mes, y no es mucho, entonces la hacemos por el año. ¿Sí? Los documentos de imagen como las fotografías, ¿verdad? Textos que son gráficos, los cuadros, las fotografías, las diapositivas, los medios audiovisuales, los discos duros, material óptico, los sellos, todos estos tipos de documentos, ¿sí? Según el autor, ahí encontramos los documentos públicos, que son los del Estado, y los privados, que son los de nosotros, y los de la empresa privada, ¿verdad? Los públicos se tramitan en las entidades públicas, bendito sea el Señor. Los privados en las empresas. La finalidad del documento, ¿sí? Acuérdense que esa finalidad es servir como soporte, como prueba, esa información que tiene ese documento. ¿Entendí? Entonces tenemos los dispositivos, son las leyes, los decretos, ordenanzas, dispositivos informativos, documentos que eso ya son en la empresa como para informar algo, se colocan en la cartelera, y en el estado pues sale en las redes sociales y en la parte de los noticieros. Los testimoniales, los documentos contables, los contratos, ¿sí? Bien, aquí ya está de acuerdo, ya esto sí es los documentos. A ver, yo les hablaba inclusive en un examen de lo que eran los productos publicitarios, según sea el documento. Mira, los productos publicitarios son documentos que sirven para dar a conocer un producto o un servicio, ¿verdad? Bien, la funcionalidad de los documentos. Funcionalidad, imagínate, la finalidad con la que se crea el documento definitivamente es para la información sobre qué. Entonces, el documento nos ha ayudado, los documentos a través de la historia nos ha ayudado para que nosotros vayamos creando precisamente un historial de lo que es nuestra vida, y así nos desenvolvemos, no solamente a nivel personal, sino también empresarial y del Estado, ¿verdad? Bien.
¿Preguntas al respecto de lo que son documentos, señores? Esto que estamos dando es sobre el segundo módulo ya. Creación de los documentos. El segundo módulo es archivo. Ah, ok. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Jorge, ¿tienes alguna pregunta? No.